Ya más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Comenzamos un apartado nuevo, es a partir del punto 268, tiene como título El Todopoderoso. Recuerdo, para los oyentes que igual pues no son oyentes diarios o que no han seguido desde el principio las explicaciones, que estamos en la explicación del credo, y que hay dos versiones del credo, el símbolo de los apóstoles, el credo apostólico, que es la versión que solemos, la versión corta, entre comillas, la versión más abreviada que solemos rezar a veces los domingos, que también es la versión que solemos aprender en el catecismo y enseñar a los niños el catecismo. Y también está la otra versión, el credo de Nicea o de Nicea-Constantinopla, un credo más explicitado, que también a veces solemos rezar los domingos en la Eucaristía. Bien, pero tanto una como la otra, la primera, el credo apostólico dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador de cielo y tierra. Y la otra versión, la del credo de Nicea, dice: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Tanto una como la otra hablan de nuestra fe en el Dios Padre Todopoderoso. El hecho de que Dios es Padre, el hecho de que Dios es Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ha sido comentado en los programas anteriores. A partir de hoy vamos a explicar este atributo del Dios Todopoderoso. ¿Qué significa esta expresión de que Dios es Todopoderoso? El punto 268 dice: de todos los atributos divinos, sólo la omnipotencia, sólo la omnipotencia de Dios es nombrada en el credo, en el símbolo. Confesarla tiene un gran alcance para nuestra vida. Creemos que es esa omnipotencia universal porque Dios, que ha creado todo, rige todo y lo puede todo. Es amorosa porque Dios es nuestro Padre. Es misteriosa porque solo la fe puede descubrirla cuando se manifiesta en la debilidad. Bueno, hay una afirmación, y es que entre todos los atributos que se le podían referir a Dios, pues de Dios podríamos decir pues que es todopoderoso, sí, pero también que es infinito. También podemos decir que es omnisciente, que lo conoce todo, que es infinitamente paciente, que es, bueno, hay muchos atributos, pero lo que aquí nos recuerda el catecismo es que curiosamente en el credo el único atributo que se afirma es el todopoderoso. Creo en Dios todopoderoso. Entonces, bueno, alguna importancia especial tendrá, pues este atributo, cuando es el único que se cita en el credo. Y entonces dice aquí, el hecho de que sea nombrado de esta manera, de que se hable de la omnipotencia, es decir, todo lo puede. Bueno, pues dice, tiene una importancia muy importante para nuestra vida. Dice, confesar que Dios es todopoderoso tiene un gran alcance para nuestra vida. De confesar tal cosa a no confesarla hay una gran diferencia. Y de hecho, fijaros que la historia de Israel fue la de un pueblo que Dios la iba educando en la confianza en que Dios es todopoderoso. Y le costaba a Israel ser educado en tal cosa, pues porque tenía una tendencia a jugar a dos barajas, a jugar en la fe en Yahvé, pero también en buscar falsas seguridades, como quien pone una vela a Dios y una vela al diablo, ¿no? Que eso nos ocurre a nosotros, ¿no? ¿Qué dice aquí, ¿no? Esta frase, que confesar la fe en el Dios Todopoderoso tiene un gran alcance en nuestra vida. ¿A qué se refiere con el gran alcance? Pues que tiene muchas consecuencias prácticas. Si uno cree en que Dios es todopoderoso, que todo lo puede, pues hombre, su relación con Él
es una relación de totalidad y, por ejemplo, le parecerá absurdo, le parecerá ridículo estar jugando ahí pues a las supersticiones. Qué absurdo resulta para alguien que tiene, que confiesa que todo está en manos de Dios, que Él es el Todopoderoso. Qué absurdo será, pues, adentrarse en los caminos de las supersticiones de que si hago esto puede resultar esto, si no hago esto puede resultar lo otro. Pues ese tipo de cosas, ¿no? De, por ejemplo, las cadenitas, esas que a veces se nos pasa, te llega una carta, un correo electrónico y te dice, tienes que mandar este correo a 10 personas, porque si no lo mandas te puedes tener mala suerte. Y entonces no sé qué, y dice, no, pero bueno, pero qué absurdo es esto. ¿Qué imagen de la divinidad de Dios tiene quien practica ese tipo de cosas? Todavía no se ha enterado de que Dios es todopoderoso. Estamos ligados a que si hago esto, puede tener mala suerte, mala suerte. O sea, todavía no nos hemos enterado de que todo está en manos de Dios. Es que este es un número de la buena suerte, es un número de la mala suerte. Es que ha pasado esto, ha pasado lo otro. Es que da mala suerte cuando uno ve que si el gato no sé qué, que si la escalera no sé cuánto. Pero bueno, y como os podéis imaginar, estoy inventando una cosa que es mínima comparando con otras consecuencias que puede tener para nuestra vida, ¿no? O sea, creer en que Dios es omnipotente, que todo está en su mano, no es una cuestión teórica. No es una cuestión teórica. Tiene muchas aplicaciones. Tiene muchas aplicaciones prácticas. Nada se escapa de las manos de Dios. Dios sabe más. Dios sabe más. Dios puede todo. Para Dios no hay nada imposible. Yo recuerdo de la experiencia, de esa experiencia de que a veces el Señor pues nos pone en situaciones difíciles y uno dice, querrá esto el Señor? ¿Será voluntad suya que esto salga adelante? Y a veces ves que a algo se le oponen muchas dificultades, ¿no? Y uno dice, a ver, esto será voluntad del Señor. Y entonces uno le dice al Señor, Señor, si esto no es voluntad tuya, pues mira, ponme una dificultad suficientemente pues invencible para que yo entienda y discierna que tu voluntad es que esto no siga adelante. Un proyecto, por ejemplo, ¿no? Y hay un proyecto y uno dice, a ver, ¿este proyecto será de Dios o no será de Dios? Señor, pues si no es voluntad tuya, pues házmelo entender en una dificultad que yo no pueda salvar, que no esté en mis manos el poder salvarla, ¿no? Y entenderé que tu voluntad es que no continúe adelante. Y si es voluntad tuya, bueno, pues si tú me das la capacidad y la fuerza de acometer las dificultades y superarlas, entenderé que es tu voluntad. Y entonces, bueno, uno saca la conclusión siguiente, ¿no? Lo que Dios quiere sale adelante, aunque sea con muchas dificultades, ¿no? Y luchando mucho. Lo que Dios quiere sale adelante. Y lo que Dios no quiere, yo tampoco lo quiero. ¿eh? Que acaba siendo como una consecuencia práctica para nuestra espiritualidad en nuestra vida. Sí, porque yo sé que Dios es omnipotente. Entonces ese proyecto que se nos ha ocurrido llevarlo adelante, y dice, pero bueno, ¿será voluntad suya o no será voluntad ya? Y si es voluntad suya, tú tranquilo que vas a ver cómo te da los medios para sacarlo adelante. Que para Dios no hay nada imposible. Y si no es voluntad suya, bueno, nosotros somos como unos lazarillos que vamos poco a poco ahí tanteando a ver cuál es la voluntad de Dios. Y no podemos estar absolutamente seguros de que sea esta o la otra su voluntad. Hombre, en algunas cuestiones sí que podemos tener plena seguridad, ¿no? Pues, querrá Dios que seamos más santos, querrá Dios que seamos más humildes, eso es seguro, ¿no? Pero a la hora de llevar determinados proyectos concretos, de ponerlos en marcha, en el fondo vamos a discernir si es o no su voluntad, si nos da la capacidad de allanar las dificultades o no. Y como Él lo puede todo,
Si quiere, si lo quiere, nos dará la capacidad. Y si no es su voluntad, pues entenderemos que, que no es su voluntad porque no nos ha dado la capacidad o las circunstancias de allanar determinadas dificultades. Y lo aceptamos y lo acogemos, porque Él lo puede todo. O sea que, como veis aquí, para la espiritualidad, reconocer y confesar la omnipotencia de Dios tiene gran alcance y consecuencias muy prácticas. O sea que no soy yo el que tiene la última palabra en la vida, la última palabra la tiene Dios. El hombre propone y Dios dispone. Y no al revés, que nosotros parece que tenemos una manera de proceder en la vida en la que la última palabra la tenemos que tener nosotros. Oiga usted, que decimos que Dios es todopoderoso, que Él sabe más, ¿no? Luego, la última palabra hay que dejársela a Dios. Es verdad que Él nos ha dado una mente, pues para que discernamos, para que calculemos, para que a la luz de Dios, sopesemos y veamos que es teóricamente, ¿no? Supuestamente desde nuestro ángulo que es lo mejor, pero nuestro ángulo es muy limitado, muy limitado. Por mucho que Dios nos haya dado hecho a su imagen y semejanza, y estemos llamados a discernir en esta vida, y sí, hay que discernir, ¿no? Y, y ver las consecuencias de una decisión, de la otra, etcétera, pero nuestra mirada es muy corta, es muy corta. Entonces, al final, la última palabra la tiene Dios, porque Él lo puede todo. Bien, aquí, a la hora de desmenuzar con más detalle qué es lo que supone, ¿no?, esta fe en el Dios omnipotente, dice, creemos que es una omnipotencia universal. Tiene tres características, ¿no? Omnipotencia universal, omnipotencia amorosa y omnipotencia misteriosa, según dice aquí el catecismo. Primero, universal, porque Dios lo ha creado todo, dice. En el principio creó Dios cielo y tierra. También se nos cita Juan 1:3. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por medio de ella. Y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. O sea, es decir, que a Dios no se le escapa nada de la mano, aunque pueda parecer lo contrario. Que Dios es omnipotente, pero no únicamente para mí, en mi barrio, si me permitís la expresión, en mi familia. No, que también lo es en el barrio de enfrente, que también lo es para el otro. O sea, que Dios no puede todo para todos. Y esto conviene tenerlo en cuenta. Que no podemos hacer un Dios de juguete al servicio mío, de mi familia, etcétera. Recuerdo haber puesto en este programa, cuando hablamos de la oración de petición, la imagen esa del delantero centro que va a lanzar el penalti y que le invoca a Dios para meter el gol, al mismo tiempo que el portero del equipo contrario que va a intentar detener el penalti y le invoca al mismo Dios para detener el balón. Entonces, bueno, viene bien poner un ejemplo de este estilo para decir, oye, Dios es omnipotente, pero su omnipotencia es universal. Entonces, a ver si yo voy a pretender, ¿no?, que la omnipotencia de Dios esté a mi servicio para meter el gol al mismo tiempo que el otro pretende que la omnipotencia de Dios esté a su servicio para parar el gol. Posiblemente Dios no esté ni para meterlo ni para pararlo. Dice, oye, mira, no me metas a mí en tus intereses personales, ¿no?, o individualistas, que la omnipotencia de Dios es universal. Y esta afirmación va en contra de la tendencia un tanto mezquina que tenemos nosotros, ¿no?, de hacer un Dios a mi servicio. Nos olvidamos de que nosotros tenemos que ser servidores de Dios, y entonces hacemos un Dios a mi servicio. Es tan fácil caer en esto. Es tan fácil que tenemos que estar continuamente
revisándonos ante esta tentación continua del hombre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.